gracias a Dios por este domingo. Hoy, alrededor de todo el mundo, bueno, la iglesia ha estado reunida, aunque desde sus hogares, virtualmente. Se han estado conectando a través de las diferentes redes sociales. Nosotros lo hacemos hoy a través de Instagram Live, perdón. Pero lo importante es que en cada casa ahora hay una iglesia. En cada casa ahora tenemos una iglesia. Esa iglesia eres tú, esa iglesia soy yo. Y damos gracias al Señor porque nos permite tener este espacio a través de estos medios. Quiero dar la bienvenida también a Ramón Hernández. Pastor Ramón, Dios te bendiga. Gracias por unirte a nosotros. Hoy, pues le decía que hoy tenemos palabra interesantísima para todos y cada uno de nosotros. Vamos a hablar del gozo y la alegría en toda circunstancia. Gozo y alegría en toda circunstancia. Y yo creo que es muy atinado ante la situación actual en la que estamos viviendo. Si bien Dios nos está hablando a través de toda esta situación y hemos compartido en otras predicaciones algunos escritos que hemos tenido y lo hemos publicado en nuestro blog sobre cómo Dios ha estado hablando, también tenemos que entender que ante esta circunstancia también se espera que nosotros como iglesia pues podamos tener una actitud correcta, y eso la semana pasada compartimos sobre eso. Ahora, en esta ocasión vamos a hablar del gozo y la alegría en toda circunstancia, en toda circunstancia. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Le ha pasado a usted que ha estado gozoso, alegre, contento por algo? ¿Quién sabe qué sea? No sé. Pudo haber pasado todas las materias en la universidad, una promoción en el trabajo, en fin, hay muchas razones por lo que pudiéramos experimentar alegría y gozo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿le ha pasado que usted ha estado experimentando esto y de un momento a otro como que le apagan ese tono, le bajan el switch? ¿Tú sabes con switch y machete? Sí, ese dispositivo de electricidad para encender y apagar un interruptor. ¿Le ha pasado eso? Usted está muy contento, muy alegre, de un momento a otro, ¡pam!, le bajan el tono, le apagan la luz, le cortan la luz. En otras palabras, que usted está muy contento, pero ocurre algo que viene, ¡pam!, y le quita la alegría y el gozo que usted estaba experimentando. Wow, eso es fuerte, eso es fuerte. Yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado esto. Es como cuando soplamos una vejiga, un globo, que lo soplamos y viene alguien con un alfiler, con una aguja, ¡pam!, y lo explota. De la misma manera nos ocurre a nosotros a veces cuando estamos contentos, que cuando menos lo esperamos, algo ocurre. Ese alfiler viene a nuestro globo, a nuestra vida, y explotamos. Todo lo que era con alegría y contentamiento pues se convierte entonces en tristeza, en pesar y quién sabe que cuántas cosas más. Pues todos hemos pasado por esto, y esto me lleva a hacerme una pregunta. ¿Realmente podríamos experimentar una alegría que no esté sujeta a las circunstancias favorables? En otras palabras, la pregunta es: ¿podría yo poder estar alegre no importando si estoy pasando por un momento bueno o por un momento malo? Bueno, eso es lo que yo quiero compartirte hoy. Y quiero que demos un paseíto por uno de los libros más interesantes del Nuevo Testamento. Porque vamos a hablar de un personaje de la Biblia, que si vamos a la Biblia vamos a encontrar un sinnúmero de personajes que pudieron experimentar también estas circunstancias. Pudieron estar alegres, pudieron estar tristes, pero el énfasis que quiero hacer es cómo poder estar en alegría, en contentamiento, no importando la circunstancia por la que estemos pasando. Y quiero hablar hoy de nuestro hermano y famoso apóstol Pablo. Sí,
Pablo, el apóstol, el teólogo, el misionero número 1 del Nuevo Testamento, exceptuando a Jesucristo. Este apóstol escribió uno de los libros más interesantes del Nuevo Testamento. Yo le llamo el libro del gozo. El libro del gozo. El libro del gozo no es más que Filipenses, el libro de Filipenses, donde su principal enfoque es hablar del gozo y del regocijo. De hecho, la palabra gozo y regocijo permean cada capítulo de este libro que escribió, bueno, esta carta realmente que escribió el apóstol Pablo. Y es la carta, yo le llamo la carta del gozo. A mí me fascina porque es interesante que Pablo le escriba y aliente a los hermanos a sentir esa alegría y ese gozo, sin importar las circunstancias. Ahora bien, a modo de introducción, habiendo dicho esto, tenemos que entender algunas cosas. Porque hablar del gozo y la alegría, como lo podemos ver en la carta de Filipenses, puede ser muy fácil hacerlo desde un escritorio, desde mi casa. Yo ahora mismo estoy transmitiendo y estoy muy contento de ver a tanta gente querida conectándose. Mira, yo tengo a Ingrid, a Mili y muchísimas personas más que se están conectando. Muchísimas gracias. Es muy, muy chévere. Yo desde aquí bien contento. Ya yo me bañé, estoy fresquecito y compartirle a ustedes esta palabra del Señor es bastante simple desde esta coyuntura. Pero el apóstol Pablo no estaba en un escritorio. Él no estaba en su casa. Él, cuando escribe esta carta, él se encuentra preso. Sí, preso. Estaba privado de libertad. Estaba privado de poder hacer las cosas que otros pudieran hacer. Él estaba en la cárcel cuando escribe esta carta. Sobre su pie estaba amarrado a una cadena. Y él, en medio de esa circunstancia tan difícil, él escribe a hermanos que están libres. Y le escribe a hermanos que están libres animándolos, diciéndole que se regocijen, que se gocen, que sientan alegría. Wow. Pablo es un hombre de Dios. Y creo con todo mi corazón que pudiéramos aprender mucho de él. Me hago la pregunta, y es a donde quiero comenzar a avanzar. ¿Qué provocaba gozo y alegría en Pablo que nosotros hoy pudiéramos aprender de él? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué le provocaba a Pablo gozo y alegría? En toda la carta vamos a poder ver eso. Vamos a darle un pequeño vistazo a esta cosa. Mire, en primer lugar, a Pablo le provocaba gozo y alegría el ver a los hermanos en comunión con el Evangelio. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 3 al 5. Él dice lo siguiente, escuche, preste atención. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo estaba experimentando y sintiendo gozo aún en medio de la cárcel en la que se encontraba, porque él veía que los hermanos en Filipo estaban experimentando también comunión con el Evangelio. O sea, que Pablo se alegraba de que los hermanos y los amigos, los vecinos, la comunidad estaba recibiendo el mensaje de salvación. Y yo me gozo al ver que bajo las circunstancias que estamos de cuarentena, pues muchos hermanos que no predicaban están predicando a través de las redes sociales. Las iglesias que no tienen una plataforma tecnológica han tenido que valerse de sus dispositivos electrónicos, como en mi caso, que lo estoy haciendo desde mi propio celular, es verdad, para no dejar de cumplir el llamado de Dios de predicar, porque no puedo salir. Pero el hecho de que yo no pueda salir, el Evangelio no quiere decir que se haya detenido.
Por eso, mis amados, le exhorto que de la misma manera que Pablo experimentaba gozo al ver cómo el Evangelio podía extenderse hacia diferentes lugares, que nosotros también podamos experimentar el gozo por lo que está pasando hoy en día. Dios se está moviendo. Dios, aún en medio de esta situación tan difícil que Él ha permitido, pero Él está trabajando y no se le ha salido de control. Por eso, mis amados, aunque veamos las estadísticas aumentando en nuestro país, tenga paz, no se desespere. Mire también lo bueno, mire cómo el Evangelio está siendo predicado. Miren cómo personas que habían estado cerradas al Evangelio, ahora se están abriendo y están escuchando la palabra del Señor. A Pablo le emocionó eso, a Pablo le provocaba gozo eso, y también es una invitación para que nosotros podamos también experimentar gozo en estas circunstancias cuando veamos que este Evangelio está siendo predicado en diferentes lugares. Esto es sumamente importante, esto es sumamente valioso. De la misma manera también el apóstol Pablo sintió gozo y alegría cuando Cristo era anunciado, no solamente al ver personas que estaban recibiendo el mensaje, sino también al ver el mensaje avanzando. Esto es interesante. Mire, Filipenses 1:18 dice: entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y aún me regocijaré más. Pero espérame, no se me vayan. Miren lo siguiente, me gozo con esto. Pablo está preso, ya lo saben, Pablo está preso, hemos estado diciendo esto. Pablo está preso, pero ¿qué pasa? Cuando usted lee todo el capítulo 1 se va a dar cuenta que él menciona que habían algunas personas que saben que Pablo estaba preso y tomaban esa cosa, tomaban esa coyuntura de que él no estaba presente fuera de la cárcel para ellos predicar. Y Pablo dice, posiblemente esas personas lo hacían no de corazón, sino que lo estaban haciendo por razones equivocadas. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Pablo dice, no importa si ellos lo están haciendo con buenas intenciones o con malas intenciones, lo que yo me gozo es que el Evangelio está llegando, está avanzando, se está proclamando. O sea, en otras palabras, nosotros también estamos llamados a que podamos regocijarnos y alegrarnos, porque hay personas que lo que quieren es brillar. Hay personas que están predicando que definitivamente lo que quieren es brillar. Y eso es de ahí. Eso, Dios me libre de tener una actitud como esa. Dios me libre. Pero lo que quiero acentuar aquí es que el Evangelio sigue siendo predicado. Y esa palabra llega al corazón porque el Evangelio tiene poder de transformar, de edificar, de cambiar las vidas de las personas. Así que gocémonos, alegrémonos de que también no solamente hay personas que están recibiendo el mensaje, sino también personas que están predicando, y por ambas cosas debemos de alegrarnos y regocijarnos. Otra cosa más que a Pablo le causaba gozo y alegría es que él sentirse útil y de provecho a los demás, eso a él le regocijaba. Que él pueda ser útil, que él pueda ser de provecho para otro. Él dice en el mismo capítulo 1, versículo 25, él expresa lo siguiente. Él dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para el progreso y gozo de la fe. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo que él estaba convencido de que él iba a ser liberado y que Dios le iba a dar la oportunidad de volver a predicar, de volver a ser útil en el Evangelio, de volver a fortalecer, ayudar y a provocar gozo en la fe de los hermanos. O sea, que Pablo está diciendo que él sentía gozo
y también lo sentiría más adelante. Lo sentía porque sabía que él iba a quedar libre y lo iba a experimentar más aún porque él sabía que iba a poder ser de utilidad a otros. Me pregunto si usted le provoca alegría sentirse útil. Me pregunto si a usted le provoca gozo como le provocaba a Pablo ser útil en las manos del Señor. Es interesante poder evaluar esto, porque muchas veces nosotros no experimentamos gozo y alegría plena porque no hacemos nada significativo para el Señor. Y cuando hablo de algo significativo me refiero a cosas que sean útiles para los demás, no solamente para mí mismo. El predicar el Evangelio, el ayudar a personas que están en necesidad, el estar atento a los demás, el ser solidario, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer que puede ser de utilidad para los hermanos. Entonces, si Pablo quería se sentía útil y eso le provocaba gozo, pues nosotros de la misma manera también estamos llamados a poder experimentar ese gozo, también siendo útil a los demás. Pablo le provocaba gozo, y recuérdense que estamos en el libro de Filipenses, el libro del gozo, el libro donde todos podemos ser edificados y desafiados a vivir una vida en alegría sin importar la circunstancia. Pues entonces nuestro hermano Pablo dice que también le provocaba gozo cuando los hermanos tenían un mismo sentir, cuando había unidad en el pueblo, cuando había unidad en la iglesia, cuando había unidad en la comunidad, entre los hermanos, entre los amigos. Mire lo que él dice en Filipenses 2:2. Filipenses 2:2 dice: hagan completo mi gozo. Óigase, hagan completo mi gozo sintiendo lo mismo, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. En otras palabras, Pablo dice: miren, ustedes me van a hacer más que gozosos, me van a alegrar aún más, me van a alegrar a la quinta, a la décima potencia, si ustedes todos pues sienten y están en un mismo sentir, si tienen unidad entre ustedes mismos. Eso provocaba gozo y alegría en Pablo. Y esto nos desafía a nosotros, especialmente a los líderes. Nosotros estamos llamados a velar para que haya unidad en el pueblo de Dios. Y esto debe de provocar en nuestras vidas alegría y gozo cuando vemos que esa unidad está dándose, se está cuajando, como decimos aquí en República Dominicana. Por eso, mis amados hermanos, cuando podamos ver en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, unidad, cuando podemos ver un mismo sentir, un mismo propósito, cuando vemos que nos cuidamos los unos a los otros, eso es causa de gozo para nosotros. Esto debería dejarnos sentir alegría y gozo, contentura, como decimos también por acá. A Pablo no solamente esto le provocaba gozo, Dios también nos muestra a través de él que Pablo también le provocaba gozo morir por causa de Cristo. Morir por causa de Cristo. Oh, espérate, pastor, ya se te fue la mano. No, hermano, miren, no se me fue la mano a mí, se le fue la mano al apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:17, un texto muy conocido por todos nosotros. Él dice: pero aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Déjenme explicar un poquito este texto. Cuando el apóstol Pablo dice que aunque yo sea derramado en libación, la palabra libación es una palabra que significa ofrenda líquida. Era uno de los tipos de ofrenda que se daban en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Lógicamente, no está vigente para nuestro tiempo en la dispensación de la gracia en la que vivimos.
Pero en el Antiguo Testamento, uno de los muchos sacrificios que habían para el Señor era la libación, era una ofrenda líquida. Y Pablo lo que está haciendo alusión es a su muerte. Él está diciendo que aunque yo tenga que morir, así como se derrama una ofrenda líquida en el altar, entonces él está diciendo, aunque yo tenga que morir, ser él mismo la ofrenda, ¿verdad? El sacrificio y de servicio a la fe, yo me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por el bienestar de los demás, por el bienestar de aquellos que estaban a su cuidado, de su grey, de los hermanos, del evangelio. Estaba dispuesto a morir por causa de Cristo. El famoso texto bíblico que dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la obediencia del Hijo de Dios. Es bien cierto, porque definitivamente revelan el corazón del apóstol, y en vida misma pudimos ver que él vivió de esa manera y murió por causa de Cristo. La pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿estoy yo dispuesto a sacrificarme por causa del Evangelio, por causa de Dios, por causa de mi familia, por causa de mis amigos, de mis hermanos en Cristo? Amén o ayayay. El apóstol Pablo también, por último, nos dice que él se gozaba al ver a los hermanos firmes en la fe. Firmes en la fe. Él dice en Filipenses 4, versículo 1, lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Miren, veo un corazón pastoral, veo un corazón que realmente amaba a los hermanos, y él le dice que el gozo era, ellos eran el gozo para el apóstol. Aún en medio de las cadenas en las que él estaba aprisionado, él sentía gozo porque veía cómo los filipenses crecían en la fe, se fortalecían en el Señor, y eso le causaba alegría, y esa alegría le ayudaba a poder seguir soportando los vituperios que vinieron por delante. Qué maravilloso ejemplo el del apóstol Pablo. Qué maravilloso ejemplo del apóstol Pablo. Él dijo una cosa más. Hubo algo más que provocaba gozo en el apóstol, y era lo siguiente: él dice que cuando veía la ayuda y el cuidado de los hermanos hacia él, eso también le provocaba gozo. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 4 de Filipenses: me alegré grandemente en el Señor que al fin hayan reactivado su cuidado conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. ¡Wow! El apóstol se gozaba también cuando vio que los filipenses, que la iglesia en Filipo tuvo la oportunidad de servir y de ayudar a su causa. Él dice: yo sé que ustedes tenían la intención, pero no se le había dado la oportunidad, las coyunturas no se habían dado para que ustedes pudieran ayudarme, y ahora se dio y la aprovecharon y me ayudaron. Y Pablo se regocijó grandemente. Imagínense lo siguiente: él está preso, está solo, y de repente llega el mensajero con una ayuda de parte de los hermanos. ¿Y de cuáles hermanos? De los filipenses. Entonces, para él, tanto la ayuda como el gesto, el saber que esta iglesia se preocupó por él, eso le causó un estallido de alegría. O sea que miren qué maravilloso, qué interesante es poder ver que el ejemplo del apóstol Pablo, un ejemplo de un hombre que a pesar de la circunstancia experimentó alegría y contentamiento, y fue promotor de alegría y contentamiento para con otros.
Yo creo que nosotros estamos siendo desafiados en este tiempo a que podamos de la misma manera poder sentir alegría y gozo en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil estar encerrado en la casa, pero permíteme decirte, hermano, es más fácil poder sobrellevar este proceso si nos gozamos en el Señor, si comenzamos a mirar las cosas buenas que Dios está haciendo, y no solamente las malas noticias, no solamente las catástrofes, no solamente la desobediencia de un grupo que no quiere someterse, no solamente ver los videos que en vez de informar desinforman. Miremos las cosas que Dios está haciendo. Yo no puedo terminar esta transmisión sin responder a una pregunta interesante, porque si el tema que hemos estado tratando es gozo y alegría en toda circunstancia, la pregunta del $1.000.000 entonces sería: ¿qué yo debo de hacer para poder tener gozo y alegría en toda circunstancia? ¿Qué yo debo de hacer para sentir gozo y alegría en toda circunstancia? Bueno, permíteme darte dos cosas a saber. Y esta es mi opinión muy personal y particular. Dos cosas a saber que tú y yo necesitamos hacer para poder experimentar verdadera alegría y verdadero gozo en cualquiera que fuera la circunstancia por la que estamos viviendo. En medio de esta pandemia, en medio del dolor de una pérdida, en medio de cualquier fracaso, podemos experimentar alegría y gozo. Podemos experimentar alegría y gozo en el Señor. Lo primero que tú y yo necesitamos entender es lo siguiente: si tú quieres experimentar verdadero gozo y alegría ante cualquier circunstancia, tenemos que cambiar nuestros sistemas de valores. Tenemos que cambiar nuestro sistema de valores. ¿A qué yo me refiero con esto? Tenemos que comenzar a hacer un cambio en lo que es valioso para mí. Ay, pastor, usted se está entrando en arenas movedizas. ¿Por qué no pasa el segundo punto y deje ese así? No, porque el segundo punto también es igual de importante. Pero yo creo que es sumamente importante que tú y yo entendamos cuáles son los valores que me mueven. Los valores son aquellas cosas que para mí son de prioridad. Aquello a lo que yo más le dedico tiempo, eso es un valor para mí. Si mentir es algo que yo hago cotidiano, eso es un valor para mí, aunque yo no esté consciente de eso, pero es un valor para mí. Si serle infiel a mi esposo o a mi esposa es algo que yo practico con frecuencia, eso es un valor para mí. Pastor, dele el siguiente, por favor. Dele el siguiente, déjese así, no se meta ahí. No, usted y yo tenemos que entender que necesitamos cambiar la mentalidad, pero para poder cambiar la mentalidad, nuestro sistema de valor tiene que cambiarse. Tenemos que transformar lo que para nosotros es prioridad. Ese afán y ese apego, ese delirio por las cosas terrenales nos llevan a amargarnos y perdemos de vista lo que realmente es valioso. Miren, ese afán por el dinero, ese afán por el trabajo, ese afán por los estudios, ese afán por alcanzar mis sueños, ese afán por tener una pareja, ese afán por las posesiones, y así sucesivamente podemos hacer una lista inmensa de cosas que nos roban el gozo, que nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos que cuando alcancemos dinero seremos felices, y cuando tenemos el dinero, nada. Que cuando yo tengo una pareja yo voy a estar feliz, pero cuando llegó la pareja, nada. Que cuando yo termine mis estudios yo voy a ser feliz. Pues terminaste los estudios y permíteme decirte que vas a tener que pasar a hacer la maestría, y cuando termine la maestría vas a tener que hacer el doctorado, y así sucesivamente, porque la competitividad es inmensa y el que no está preparado se quedó afuera. Cuando alcance mi sueño voy a ser feliz, y cuando alcances tu sueño te vas a dar cuenta que eso no va a satisfacer tu vida. Miren, nos estamos perdiendo de las cosas
que realmente son importantes, aquellas cosas intangibles, aquellas cosas que no podemos palpar y que son las que realmente pueden traer satisfacción a nuestras vidas. Todo esto material, este apego a lo material, mis amados, eso no te va a hacer feliz. Por eso tú tienes que cambiar tu sistema de valores. Trabajar tanto para al final perder tu familia o no tener tiempo suficiente para estar con ellos, con tus seres queridos. Esforzarte tanto en los estudios para al fin y al cabo estar sin empleo. Dios libre de mal. En fin, miren, evaluémonos. En nuestros días estamos valorando tanto las cosas materiales y perecederas que las cosas eternas para nosotros ya han perdido valor, y eso es un grave error. Cuando nosotros nos enfocamos en lo material y en lo perecedero, eso apaga el verdadero gozo y la verdadera alegría, la alegría y el gozo que permanece y que solamente Dios puede darnos. Miren, el apóstol Pablo, siguiendo con el ejemplo del apóstol Pablo, el sistema de valor que él tenía estaba basado no en lo terrenal, sino en el amor. Él dice, y mira lo que dice Filipenses 1:8, y le leo en la Nueva Traducción Viviente: Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Oye la expresión, Dios sabe cuánto les amo y cuánto les extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Pablo entendió perfectamente que habían cosas más importantes que lo terrenal, como el amor. El amor de Pablo por los filipenses le llevó a que él procurara el bienestar de ellos, sabiendo que iban a sentir gozo cuando él pudiera ver la unidad que ellos tenían. Ese amor le llevaba a preocuparse para que ellos estuvieran firmes en la fe. Ese amor le llevó a preocuparse para que ellos, los filipenses, también pudieran abundar en amor y vivir una vida pura. La pureza también era parte de lo que causaba gozo al apóstol. Por eso el apóstol es un ejemplo para nosotros. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de pasar al siguiente punto, y es lo siguiente: ¿qué está causando preocupación en tu vida? ¿Qué realmente te está quitando el sueño? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Porque donde tú estés preocupado, ahí estará tu corazón. ¿Acaso te provoca gozo el amor que tú sientes por otro? ¿O estás consciente que amas a otros? Te lo dejo en la mesa para que lo medites. De la misma manera, el apóstol Pablo dijo en el versículo 4 del capítulo 2: cada uno debe de velar, no solamente por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Un cambio de nuestro sistema de valores nos va a llevar a preocuparnos, no solamente por lo que me preocupa a mí, sino también por lo que le preocupa a otros. John MacArthur dijo: los principios del Señor para la vida son la verdadera fuente del gozo para el corazón humano. Te lo repito, John MacArthur dijo: los principios del Señor para la vida son la verdadera fuente del gozo para el corazón humano. Solamente cuando vivimos bajo un sistema de valor que sea de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, vamos a experimentar gozo y alegría verdadera, perdurable, y que no se va a mover ante las circunstancias adversas. La gloria sea del Señor. Dios nos ayude con eso. El segundo consejo para poder experimentar gozo, no importando las circunstancias por las cuales estemos pasando, es que si yo tengo que cambiar mi sistema de valores, como dije, eso me lleva entonces a esto:
que es que yo tengo que cambiar mi manera de pensar y mi manera de juzgar todas las cosas. ¿Cómo así, pastor? Sí. Si en el punto anterior yo te dije que tú tienes que comenzar a valorar las cosas que no son tangibles, como el amor, como la pureza, pues ahora lo que te estoy diciendo es que tú tienes que comenzar a ver las cosas y a pensar y juzgar las cosas de una manera distinta. Tú tienes que comenzar a ver esta cuarentena y esta situación con el coronavirus con ojos distintos, desde el punto de vista del cielo, desde el punto de vista de Dios. Porque si no lo haces, vas a experimentar ansiedad, vas a experimentar nerviosismo, vas a experimentar valores, o más bien antivalores. Una serie de emociones oscuras y negras van a llenar tu vida y eso no será muy bueno para ti. Así que debemos de cambiar, como decimos, hay que cambiar el chip. Nosotros tenemos la tendencia a ser pesimistas. Sí, nosotros, los seres humanos, por lo general miramos el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. Tendemos también a esperar lo peor de las personas. Tendemos a esperar lo peor de las situaciones. Muchas veces hacemos esto porque tenemos temor a esperar, a ser desilusionado. No nos gusta hacernos muchas ilusiones para no salir heridos. Y es entendible, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad. En medio de la cárcel, el apóstol vio su situación, y sigo con el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol vio su situación con ojos diferentes, con ojos distintos. Y fíjense, el preso, mire lo que él establece. Él vio la cárcel como una oportunidad para que el evangelio siga creciendo. Pero él está preso y él no puede predicar. Bueno, ¿quién dijo que no puede predicar? Porque estamos leyendo una carta que él escribió estando preso, estaba predicando. Estamos en cuarentena, no podemos salir a predicar. No tengo que salir a predicar, yo lo estoy haciendo desde mi casa y ustedes me están escuchando. Entonces, Pablo vio en su desgracia gracia. Se lo repito. Pablo vio en su desgracia gracia. Lo que para otros era una desgracia, que lo que el apóstol Pablo estaba viviendo, que estuviera preso, para Pablo era una gracia. Porque él vio una oportunidad para que el evangelio siga creciendo. Amén, oyayay. Bueno, miren, él dice en Filipenses 1:12, dice lo siguiente: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio. Más claro de ahí, no canta el gallo. En otras palabras, Pablo vio oportunidad y gracia en lo que otros vio desgracia. ¿Puedes tener ese tipo de mentalidad? ¿Estás viendo oportunidad y gracia en esta cuarentena? ¿En medio de esta pandemia? Piénsalo. Pablo, en medio de esta cárcel, dice también que vio como una motivación, vio que su aprisionamiento era una motivación para que otros hermanos confíen en el Señor y hablen la palabra de Dios sin temor. O sea, fíjense, el líder de la iglesia cayó preso. ¿Qué se espera? ¿Que las ovejas se descarríen? ¿O que se callen y no prediquen? Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Y la cárcel de Pablo fue un incentivo y una motivación para que los hermanos siguieran predicando con valor y de nuevo la palabra de Dios. Nunca las dificultades en la iglesia del Nuevo Testamento nunca fueron un impedimento para que el evangelio dejara de ser predicado.
Nunca las dificultades fue un impedimento para no servir y amar a los demás. Nunca para el cristiano puede significar un impedimento el aprisionamiento, las limitaciones, las estrecheces económicas, entre todas las cosas más que pudiéramos añadir. Nunca, nunca, nunca. Para Pablo la cárcel también vio la cárcel, vio su aprisionamiento con confianza de que en un futuro no muy lejano él iba a ser liberado porque había un pueblo que estaba orando por él. Él dice en Filipenses 1:19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de todos ustedes y la provisión del Espíritu de Cristo. Pablo estaba contentísimo, estoy preso, pero este aprisionamiento mío está provocando que mis hermanos oren. Y esas oraciones van a provocar entonces que haya liberación para mi vida. Aleluya. Dice el texto más adelante en Filipenses 4:8, un consejito para un cambio de mentalidad. Con esto estoy cerrando. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, escuchen, por favor. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, todo lo que haya alguna virtud, si algo merece elogio o digno de alabanza, dicen otras traducciones, en esto mediten, en esto piensen. Te lo repito, piensa, estamos hablando de un cambio de mentalidad, ¿verdad? Piensa en lo que es verdadero, en lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es honorable o de buen nombre, en lo que haya virtud, en lo que sea digno de ser alabado. En eso piensa. Horatius Bonar dijo en una ocasión, el llanto puede durar toda la noche, pero el gozo aparecerá en la mañana siguiente. Dios nos va a ayudar a enfrentar esta circunstancia y cualquier otra circunstancia, nos va a ayudar a enfrentarla con gozo y alegría. El gozo del Señor está disponible para todos ustedes. Cristo es la fuente de todo gozo. Por eso, si quieres sentir verdadera alegría y verdadero gozo, tienes que venir a Cristo. Tienes que acercarte al Señor. Tienes que despegarte de lo material y comenzar a asirte, a pegarte, a abrazarte de lo eterno, de la persona de Jesús. Cristo puede cambiar tu sistema de valor. Todo lo que para ti ahora que es material, que es perecedero y que consiste en los valores sobre los que has vivido, Cristo puede cambiarlo. Cristo puede transformarte y darte un nuevo sistema de valor, con valores eternos, con valores del reino, con valores que han de traer satisfacción a tu vida. Pero Cristo también puede cambiarte, cambiar tu forma de pensar. Si has sido una persona tal vez pesimista o no sé, no importa, Cristo puede cambiar tu forma de pensar. Por eso la invitación hoy es a que vengas a Cristo, a que nos acerquemos al Señor y podamos experimentar el gozo que Él tiene reservado para todos y cada uno de nosotros. No importa que tanto corras, no importa que tanto busques, no importa que tanto obtengas y tengas, nada de eso te va a dar alegría duradera en medio de las circunstancias. Pero la alegría que da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aún sufriendo como el apóstol Pablo, aún en medio de la cárcel, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la pérdida, el gozo estará en tu corazón. Aún cuando lágrimas en tus ojos corran por tus mejillas, en tu corazón sentirás alegría y gozo. Y eso solamente Cristo puede darlo.
Así que muchísimas gracias por haber escuchado este tiempo de exposición de la palabra de Dios. Es mi oración que todos y cada uno de ustedes hayan podido ser edificados con esta verdad de la palabra. Puedes sentir verdadero gozo y verdadera alegría, no importa la situación que estés pasando. Hoy estamos en cuarentena, hoy estamos en cierta medida aprisionados por nuestro bien y para nuestro bien. Sin embargo, Dios tiene gracia para todos nosotros. Podemos estar alegres de que Dios nos ha de cuidar. Su palabra nos dice que podemos echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Te invito a que oremos, y abre tu corazón, deja entrar a Dios en ti y permite que tu vida sea llena de ese amor divino y de esos valores eternos para que puedas experimentar el gozo del Señor. Y si después que terminemos esta transmisión necesitas saber más sobre Cristo o tienes algunas preguntas, pues puedes escribirme por esta misma vía, puedes escribirme en privado y estaremos con todo gusto y placer dispuestos a ayudarte para que sigas conociendo más del Señor. Ora conmigo en este momento, inclina tu rostro y ora. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos has hablado hoy y nos has hablado a través de tu palabra y puntualmente a través de la vida del apóstol Pablo, un hombre que en medio de su aprisionamiento experimentó gozo y alegría, dándonos a enseñar a nosotros que también nosotros podemos experimentar este gozo en cualquier circunstancia, incluyendo la que hoy vivimos. Quiero pedirte, Señor, que tú me ayude a mí y ayude a cada uno de estos hermanos y amigos a poder tener un cambio de sistema de valores, que comencemos a apreciar los valores eternos en lugar de los valores perecederos de las cosas materiales. Pero también quiero pedir un cambio de mentalidad, una transformación de la forma de pensar, una forma de pensar nueva y renovada de acuerdo al reino de Dios. Solamente esto lo puede hacer tú, Cristo. Así que revélate al corazón de todos y cada uno de estos amigos y hermanos y que tu palabra haga eco en su mente y en su corazón. Espíritu Santo, sé tú convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de nosotros. Llévanos a Cristo, llévanos a la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por este tiempo tan maravilloso. Me disculpo, veo que he visto algunos mensajes que se ha estado frizando. Puede ser que sea mi internet o el suyo, pero imagínese usted, lo importante es que usted permaneció fielmente ahí. Espero que haya podido entender lo que hemos estado compartiendo. Gracias por permanecer conectado a pesar de estas interrupciones con la señal de internet. Te bendigo en el nombre del Señor. Espero que la gracia, la paz y el amor de Dios sea llenando sus corazones. Así que pueden escribirme cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier inquietud, que estamos para servirle. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y que la gracia de Dios permanezca sobre todos nosotros. Hasta la próxima. Bye bye.